Dios en esta preciosa tarde, desde aquí de la Iglesia Cristiana Benecer, saludándolo a cada uno de ustedes, a nuestros pastores, a nuestros supervisores, a nuestros líderes, a todos nuestros hermanos que en este momento se están conectando, y no solamente aquí los locales, sino aquellos que también aprovechan este momento para poder recibir esta enseñanza, esta palabra. Que Dios me los guarde, que Dios los bendiga, que Dios les dé fortaleza en este momento. Recuérdense que todo lo que comienza termina, todo lo que sube, todo lo que suba va a bajar también, así que esto va a tener su final y espero que el Señor me les dé mucha fortaleza. Hay que tener mucho cuidado. En este momento hay reportes de violencia doméstica, como esta situación de estar encerrados ha producido algunos encuentros dentro de la familia un poco violentos. Tengan cuidado, ustedes son hijos de Dios, son pueblo de Dios, y no permitan que estas situaciones vengan a afectar la armonía del hogar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das, gracias por los hermanos que están aquí conmigo, aquí en la oficina, y gracias por todos mis hermanos, Señor, que están conectados en este momento. Desde ya, Señor amado, prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder ser alimentados con esta palabra en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, pero con una palabra, Señor, de firmeza y de seguridad que todo esto tendrá su final. Padre mío, quiero orar en este momento por mi primo Carlos allá en California, que el día de hoy recibimos la noticia de que fue encontrado positivo, y oramos para que Dios mío, tú le des fortaleza. Le damos gracias por la familia de la iglesia que ya está recuperándose en casa, por nuestro hermano Alfredo también, Señor, por la familia de Grand Prairie y por la otra hermanita que ha sido enviada a su casa. También, Señor, te pedimos que la fortalezcas. Guárdanos y cuídanos en el hueco de tu santa mano, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, me pidieron que cantáramos algo y como yo soy obediente, vamos a cantar algo, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y le diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y le diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y le diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y le diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a tener la lectura en esta hora en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, Samuel capítulo 4, y estaremos leyendo en el versículo 10 del primer libro de Samuel. El tema que vamos a tocar en esta noche, que es esta semana para los líderes, es
Israel es vencido por los filisteos. Israel, el pueblo de Dios, vencido por los filisteos. El centro del mensaje tiene que ver que aunque uno es pueblo de Dios, puede ser vencido por el enemigo cuando la iniquidad ha penetrado dentro del pueblo de Dios. Cuando la iniquidad penetra, aún el pueblo de Dios puede ser vencido. Esa es la enseñanza, es el centro, es el meollo de la enseñanza. Dice así la palabra del Señor: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Esa parte nunca se nos va a olvidar en esta enseñanza, por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, observen esto, no cuando le dijo de la muerte de los hijos, sino cuando le dijo del arca de Dios. Es decir, le ha de haber dolido como cuando mencionó que sus hijos habían muerto. Pero su reacción ahorita de duelo, de dolor, lo que le impacta tremendamente a su corazón es cuando escucha acerca del arca. Y aconteció, dice, que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. En la lección anterior veíamos cómo equivocadamente los israelitas
trajeron el arca del pacto, al campamento donde estaban a punto de enfrentarse con los filisteos. Según ellos, al traer el arca, la victoria estaba asegurada. Esa fue una equivocación tremenda. Ellos creyeron que si traían el arca, la victoria estaba asegurada. Mas, sin embargo, en el pasaje de hoy, encontramos que Israel fue vencido y su ejército fue disperso vergonzosamente. Vergonzosamente, hubo también una gran mortandad, porque cuando ellos salieron a pelear, recordémonos que fueron los israelitas los que salen a pelear, ellos creían que tenían la capacidad para vencer a los filisteos. Y luego, cuando tuvieron la primera pequeña derrota, pensaron que trayendo el arca las cosas iban a cambiar. Pero no pudieron triunfar. ¿Por qué no pudieron triunfar? La Biblia es clara cuando dice que su roca los había vendido. Su roca los había vendido. Su roca es Dios. Es Dios. Y lo vimos cuando estuvimos estudiando los Jueces, cuando dice que Jehová vendía al pueblo de Israel, a los madianitas, los vendía al mejor postor. A ver cuánto me quieren dar por estos rebeldes, por estos desobedientes. Entonces Jehová los vendía, la roca los vendía. Y es lo que tenemos acá en el pasaje de hoy. Jehová los ha abandonado. Jehová, aunque son pueblo de Dios, yo quiero hacer énfasis en esto. Aunque eran pueblo de Dios, siguen siendo pueblo de Dios, pero Jehová los había vendido. Vendido quiere decir que Jehová los había abandonado. Los había abandonado. Esto es bien importante hoy detenerse, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Y algunas veces nosotros pudiéramos pensar, al fin y al cabo el Señor saldrá a mi defensa, al fin y al cabo el Señor, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él va a estar conmigo. Y muchas veces, probablemente, Dios también nos va a abandonar y nos va a dejar, así como dejaba al pueblo de Israel. No me voy a detener en este momento ahí, pero vamos a ver algunas enseñanzas. Porque a menudo, muy a menudo, una causa buena sufre por causa de la culpa de malos hombres que la defienden. Aunque la causa sea buena, pero si quienes la defienden la causa son malos hombres, Dios no va a actuar, Dios no va a respaldar. La causa era buena, derrotar a los filisteos era una causa buena, los filisteos los estaban oprimiendo. Lamentablemente los que salieron a hacer el trabajo eran malos hombres. Y entonces Dios no los iba a respaldar. Porque a pesar de su mayor confianza y de sentirse tan fuerte, así sentía Israel, fueron vencidos. Fueron vencidos. Y aquí está un punto bien importante, dice, poca fuerza puede suministrar el arca al campamento cuando hay un Acán dentro del campamento. En otras palabras, aunque el arca es el símbolo de la presencia de Dios, pero si hay un Acán, es decir, para aquellos que son nuevos en la Biblia, váyanse al capítulo 7 del libro de Josué y vean cómo un personaje llamado Acán fue el responsable de una terrible derrota para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Él trajo maldición al ejército de Israel, al pueblo de Dios. Y por el pecado de Acán, toda la nación sufrió. Entonces la causa puede ser buena, pero cuando es desarrollada, encomendada en las manos de malos hombres, prácticamente la derrota está segura. Ahora, la misma arca, el arca misma cayó en manos de los filisteos. Y fueron muertos los dos hijos de Elí. Los dos hijos de Elí mueren. Y aunque aquí la muerte de estos dos sacerdotes, dada su impiedad, no fue una gran pérdida. Al contrario, fue ganancia que murieran estos dos impíos. Estos dos tipos terribles que habían traído tanta contaminación. No era una gran pérdida. Hay hombres que mueren y mujeres que mueren, que no es la gran pérdida que mueran. Uy, qué duro el pastor, sí. Hay personas que honestamente, aunque se muera, y digo, no vamos a aplaudir, pero
cuando se mueren, hasta hay cierto regocijo en el corazón de uno cuando estas personas mueren, debido a la maldad, debido a la maldad que tienen. No me voy a detener en personajes. Pensaron que iba a hablar de quizás de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro o de Fidel Castro. No vamos a poner nombres. Pero hay personas que le han hecho mucho daño. Hitler le hizo mucho daño a la humanidad. Mussolini le hizo mucho daño. Stalin, Marx le hizo mucho daño a este mundo. Y otros personajes más que le han hecho mucho daño. Bueno, pero estos mueren en la batalla. Y dije, no es una gran pérdida. Pero de todas maneras, enuncia un terrible juicio. Enuncia que Dios no estaba nada contento con lo que estaba sucediendo. Bueno, una vez más, aquí se está cumpliendo la palabra que había venido a la casa de Elí, la palabra que vino a la casa de Elí por aquel profeta y luego por labios de Samuel, ahora se está cumpliendo perfectamente. Llega la noticia a Silo. Ha habido una gran mortandad, han muerto 30,000, ¿qué? 30,000 hombres, 30,000 hombres de a pie, 30,000 hombres murieron. Una de las causas por las cuales Israel era vencido por los filisteos, y ustedes que son estudiosos hoy de la Biblia deben de saberlo, era porque Israel no contaba con las armas que los filisteos contaban. Israel todavía no conocía el hierro. Y los filisteos tenían carros de hierro y tenían espadas de hierro. Es decir, se enfrentaban en una lucha desigual. Una lucha desigual que si Dios no actuaba, los israelitas iban a ser vencidos. Ellos se enfrentaban con flechas, con lanzas, y aquellos tenían espadas y aquellos tenían carros de a caballo. Luego, más adelante, vamos a ver que el primero que va a tener una espada de hierro, va a ser Saúl. Y luego va a ser David. Entonces, Israel le costó llegar al nivel de la tecnología que tenían los filisteos. En otras palabras, Israel dependía totalmente de Dios. Israel dependía totalmente de Dios. En sí mismo, Israel no tenía fuerzas. Por eso es bien importante las palabras que siempre Dios decía: estad quietos, tranquilos y miren la victoria que yo les voy a dar. Que yo les voy a dar. No que ustedes van a obtener, sino que yo les voy a dar. Ahora, cuando eso lo llevamos al plano de nosotros, es importante, como dice San Pablo. San Pablo dice, en nosotros no hay ninguna competencia, sino que nuestra competencia viene de lo alto. En nosotros no hay fuerzas, en nosotros no hay sabiduría, en nosotros no hay inteligencia, en nosotros no hay nada. Es decir, si Dios nos desampara, si Dios nos abandona, no somos nada. Somos, con la expresión que siempre digo, unas vacas patas arriba. Eso somos nada más. Ahora, llegan las noticias así. Noticias del fatal resultado de la batalla con los filisteos. Observen ustedes cómo las malas noticias vuelan rápidamente. Las buenas noticias como que cuesta que lleguen. Hoy, por ejemplo, un primo mío en California fue dado positivo con el coronavirus. Y creo que ni apenas allá se sabía, cuando ya la noticia había volado inmediatamente. Ya aquí nosotros en Texas y en El Salvador, ya medio mundo sabe que nuestro primo allá está positivo. Y clamando por él, que Dios lo saque. Pero buenas noticias no corren. Buenas noticias no corren. Malas noticias sí corren. Como que nadie está interesado, y ustedes ven hoy las redes sociales. Yo he dejado de ver hasta las noticias por lo mismo, porque solamente son malas y malas y malas noticias. Entonces, las buenas noticias como que cuesta. En aquel tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había email, no había nada, sino que la noticia corrió rápido, al punto que un trayecto que alguien tenía que llevarse varios días para hacerlo, se lo va a hacer en un solo día. Simplemente porque no quería que nadie le ganara para ir a dar la noticia. Es más, la tradición judía, estaba diciendo aquí a los hermanos antes, la tradición judía afirma que quien llegó a dar la noticia, ¿saben ustedes quién dicen que era? Saúl, el que luego va a ser el rey Saúl. Y ellos en sus libros, en sus comentarios, afirman que era Saúl. No hay nada cierto en la Biblia que diga que fue el rey Saúl, pero los judíos hasta el día de hoy lo sostienen. Muy bien. Así que fue un correo improvisado. Este hombre de la tribu de Benjamín corre, lleva los vestidos ya rotos, ya lleva la cabeza cubierta de tierra. En otras palabras, va corriendo ya con el vestido roto, con la tierra. Y esa ya era una señal que lo que traía era una mala noticia. Una mala noticia. Algo trágico había sucedido. Observen ustedes que cuando va llegando a la ciudad de Silo, Elí está sentado junto a la puerta de entrada. Ahí está Elí,
Ahí está sentado, le han puesto una silla, ahí está el anciano ciego, de 90 y algo de años, viejo ya, Eli, está allí vigilando. ¿Cuál es la razón por la cual está ahí sentado en una silla al lado de la puerta? Y que dice que el mensajero, aunque Eli está sentado ahí, pasó de largo y llegó hasta la plaza donde estaba la multitud esperando las noticias. No se detuvo primeramente con Elí, sino que se va directamente a donde está la gente a dar la noticia. Cuando la ciudad, cuando aquella gente escucha las circunstancias agravantes de lo que había pasado, la gran mortandad, imaginen ustedes 30,000 hombres, cuántas mujeres estaban quedando viudas, cuántos hijos estaban quedando huérfanos, y todo producto de una mala decisión. De una mala decisión. La decisión de salir a pelear sin consultar a Dios. Porque si hubieran consultado a Dios, Dios le hubiera dicho, no lo hagan, no vayan, no estoy de acuerdo, no estoy con ustedes. Primero tienen que limpiar esto y esto antes de que salgan. Entonces cuando se oyó el griterío que prácticamente retiñeron los oídos, tal como lo había profetizado a través de Samuel, que los que lo oyeran, prácticamente los oídos le iban a reteñir, así como estaba predicho en el capítulo 3, versículo 11. ¿Ve? Entonces, es decir, a todos les desfallecía el corazón, y prácticamente esta era una de las peores, más grandes noticias que había llegado. El arca nunca más regresaría a Silo. ¿Saben ustedes que esto es importante? El arca nunca más regresaría a Silo. Es decir, salió de Silo y nunca más va a regresar a Silo. La próxima vez que el arca regrese a Israel va a ser a Jerusalén, cuando David va a ir por ella, pero no a Silo, no más a la ciudad de Silo. Dios mío, cuando yo pienso en esto, pienso yo en algunos de nosotros que algunas veces gustamos de cierto privilegio de parte de Dios, que el arca, es decir, el arca de su presencia, reposa sobre nosotros. Y que de repente una decisión equivocada puede hacer que esa presencia se aleje para nunca más regresar. Es decir, puede seguir uno siendo cristiano, puede seguir congregándose, pero nunca más volver a sentir el sabor y el gozo que sentía, porque la presencia se alejó, se alejó, se alejó, se alejó. Es lo que le va a pasar a Silo hoy. Esa es la razón por la cual de alguna manera Elí está ahí, esperando la gran noticia. Y aunque estaba viejo, ciego, pesado, observen ustedes que esto es bien importante, les voy a enseñar. No quiso quedarse en la habitación de su casa, no en los momentos que se estaban viviendo. Y nosotros estamos aquí haciendo hoy un trabajo. Pudiéramos estar en casa y estar cuidándonos de gente que encontramos por la calle, de gente que nos saluda y que de alguna manera estamos corriendo cierto riesgo. Y estar en la habitación de su casa. Pero en un momento como hoy, que nosotros no estuviéramos al frente de la batalla, que no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, demostraríamos que para nosotros la causa de Dios no tiene valor. Elí está mostrando, al estar sentado, ya viejo, ciego, de 90 y pico de años, pesado, gordo, y estar ahí sentado a la entrada de la ciudad, está mostrando que para él la causa de Dios era más importante que sus intereses personales. Y aquí es una lección para nosotros. La causa de Dios debe tener prioridad sobre nuestros intereses personales. Debe tener prioridad sobre nuestros intereses familiares. Debe tener prioridad sobre cualquier cosa nuestra. Es decir, tenemos que colocar primeramente los intereses de Dios por encima de nuestros intereses, por encima de lo secular y de lo personal. Él podía haber estado a sus anchas en su casa, pero no, está ahí esperando las noticias. Aunque anciano, está esperando las noticias. No podía ver, pero pudo oír el estruendo. No podía ver, pero pudo oír el estruendo, el griterío del pueblo. Y percibió por el griterío que algo terrible, desastroso,
había sucedido. Era un grito de lamentación y el relato de la derrota de Israel más la mortandad que había sucedido a los soldados pesaba mucho sobre él. ¿Por qué pesaba mucho sobre él? Porque él era el juez de Israel. Tenía 40 años. Tenía 40 años de ser el juez de Israel. Entonces, por ejemplo, hoy en estos momentos que nosotros estamos pasando, y yo le estoy pidiendo a mi Señor y le oro a mi Dios, que cuando esto termine, podamos pasar revista, pasar revista al ejército de la iglesia y poder decir cero pérdidas. Cero pérdidas. O sea, algunos, es decir, fueron heridos en la batalla, pero no murieron en la batalla. Fueron heridos en la batalla, pero no murieron en la batalla. Y por un momento, si cuando el hermano Alfredo estaba allá en esa situación, por un momento quizás en algunos, y muchos dijeron, él ya no sale de allí ya no lo vamos a volver a ver nunca más. Pero allá al fondo, en mí siempre había, y existe hasta el día de hoy, un hilo de esperanza que sí lo vamos a volver a ver. Eso es lo que estamos esperando en el Señor, tener cero pérdida. Entonces, para Elí hoy, como juez de Israel, y que le digan que 30,000 hombres han muerto, esta fue una noticia terrible. Pero luego, a lo de los 30,000 hombres, el mensajero le agrega, tus 2 hijos también murieron. Ahora, todos sabemos de la impiedad de los hijos. Sus hijos eran impíos. Y lo más terrible, no solamente impíos, sino que para Elí ellos habían muerto impenitentes. En otras palabras, no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Y uno puede sentir dolor por un hijo de uno que muera. Pero que murió en las manos de Dios. Que se fue con Dios, que se fue con Cristo. Duele, pero hay esperanza. Pero cuando un hijo impenitente muere, cuando uno sabe que el hijo, que eso traspasa el corazón de todo padre. Y tendría que venir lamento, tendría que no ser uno humano para no lamentar la pérdida de un hijo, de una hija que muere impenitente. Mas sin embargo, Elí recibe la noticia y hasta ahí no dijo nada, no se lamentó nada, sino que su lamento es cuando escucha que el arca había sido tomada por los filisteos. En otras palabras, le dolió lo de sus hijos. Pero lo que realmente quebró su corazón, lo que lo hizo llevarse las manos a la cabeza y que en ese momento su silla se va para atrás, es cuando escucha que el arca ha sido tomada. ¿Por qué razón? Porque él tuvo toda la oportunidad y tenía toda la autoridad para que cuando vinieron los ancianos o mandaron los ancianos a pedir el arca, él hubiera podido decir no. Si simplemente Dios no nos respaldó allá en la batalla, mejor regresémonos tranquilos, esperemos el momento de Dios. Pero el arca que simboliza la presencia, el arca que los había acompañado por todo el desierto, el arca que Moisés había mandado a hacer, Dios mío, que tenía un simbolismo tremendo para la nación de Israel. Elí tenía la capacidad, la autoridad de poder decir no. Es lo mismo que nosotros. Nosotros en algún momento perdemos la presencia de Dios porque el Espíritu Santo se contrista por nuestras malas acciones. Pero nosotros tenemos la voluntad de decir no. La autoridad de decir no. Es decir, nosotros fracasamos y fallamos porque queremos. Amén. Y después ni los lamentos valen, porque tuvimos la capacidad de decir no. Cuando alguien viene a querernos robar la presencia de Dios, por ejemplo, como cuando alguien nos está provocando, a que perdamos nuestra paz con Dios, cuando alguien nos provoca a que nos salgamos de las casillas como cristianos que somos. Hermano, usted que me escucha, cuando sus amigos lo invitan a tomar y que están diciendo si no tomas no eres hombre, usted fácilmente puede decir no. O cuando de repente se le presenta una oportunidad con X mujer o una hermana con X hombre, usted puede decir no, tiene la capacidad, porque si no, lo que está en juego es la presencia de Dios.
Nadie, después de pecar, ningún cristiano, después de pecar, levanta las manos y dice que rico estuvo el pecado. Ninguno. Todos los que pecamos, después de pecar, sentimos remordimiento por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Elí, este es el problema que tiene Elí hoy. Elí dice, wow, pude haber dicho no. Pude haber dicho no. Si ustedes recuerdan, hace algunos días atrás yo enseñé que hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no. Uno de nuestros problemas que se dan es que algunas veces nos acostumbramos a decir siempre sí, sí. Especialmente a los esposos que los manda la mujer. Aleluya. A todos le dicen sí. Aquí estoy. El carro no arranca. Quiero que venga. Sí, mi amor. Que a tales horas te quiero. Sí, mi amor. Sí. A todo. Sí, 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 sí. Ahora, luego eso se transfiere con nuestros hijos. Todo lo que nuestros hijos nos piden, sí, 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 sí. Luego vienen los nietos y todo lo que los nietos nos piden, sí, sí, sí. Y luego se transfiere en el círculo de los hermanos. Todo lo que... Hermano, ¿me puede prestar su máquina de cortar yardas? Sí. ¿Me puede prestar $100? Sí. ¿Me puede...? Sí, sí, sí. Y hay veces que uno tiene que aprender a decir no. A decir no. Y eso se llama tener uno carácter y se llama tener personalidad. Mire, en este momento no puedo. No puedo. Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Hoy no puedo. Que se va a molestar, que se moleste. Como dijo mi abuelo, va a tener dos cosas que hacer. Enojarse y contentarse. Porque tarde o temprano se va a ir enojado, pero a ratito va a decir, no hombre, está bien, no hay problema. Porque va a tener otra necesidad. Pero el asunto es que cuando alguien ya no se encuentra de patito, de conejito, ¿de qué dicen? Siempre van a estar, porque saben a dónde está el hueco, saben a dónde está. Y en la vida, muchas veces, uno tiene que aprender a decir no. Hermano Henry, no. Amén. No. No. ¿Verdad? Bueno. Así que dice que se desnucó, se rompió la nuca. Pero yo digo que antes de que a él se le rompiera la nuca, a él se le había roto el corazón. Primero se le rompió el corazón y después se le rompió la nuca. Los judíos, en su comentario, ellos dicen que Elí no murió desnucado, sino que Elí murió de un ataque al corazón. Ataque al corazón. Es lo que dicen los judíos. La Biblia dice que se desnucó. La Biblia, la Tanat, dice que fue desnucado. Pero bueno, el detalle está que para mí las dos cosas son ciertas. Él murió, él se le quebró la nuca, pero antes de que se le quebrara la nuca, primero se le había quebrado el corazón. Lo último es la muerte de la mujer de Finés. La muerte de ella. Estaba embarazada. Todas las mujeres tienen un corazón más sensible que nosotros los hombres. Nosotros los hombres como que hizo un poquito más de roble, más de mármol, de acero, pero las mujeres son más sensibles. Y ella estaba próxima a dar a luz. Esto complicaba aún más las cosas. Que cuando oyó la noticia de la muerte de su suegro, a quien respetaba, ella respetaba a su suegro. Lo voy a repetir eso. Aleluya. Ella respetaba a su suegro. Respetaba a su suegro. Y la muerte de su marido, a quien amaba a pesar de que era un malvado. O sea, si algún día se predicara un mensaje, cómo amar a un malvado. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer que su marido era un malvado, un impío de a primera, un prostituto de a primera. Y aún la mujer estaba embarazada de él. Increíble, ¿no? Porque las mujeres de hoy apenas sospechan de que usted está haciendo algo indebido. Huelga. Aquí tenemos una mujer con un estilo diferente. Alguien dirá, bueno, fue el Antiguo Testamento. No vamos a discutir eso. El asunto está de que ella amaba a su marido a pesar de que el tipo era un malvado. Dios mío, qué ejemplo de mujer, ¿no? Qué ejemplo de mujer. Y no vamos a decir que era víctima, sino que lo que hay que engrandecer es
la cualidad de ella que teniendo a un sinvergüenza de marido y ella todavía lo seguía amando, amando. Pero lo que más lo dañó a ella, lo que más la afectó, fue la pérdida del arca. Una vez más, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Así que la muerte del suegro le duele, la muerte de su malvado marido le duele, pero que el arca haya sido capturada, eso era terriblemente mala noticia para ella. Así que en ese momento da luz, nace el niño, pero ya no le quedan fuerzas a ella. Sus amigas que la están auxiliando le dicen, cuidado, fortalécete, no tengas miedo, ya nació. Pero ella, sus últimas palabras, hasta le puso nombre al niño, le puso Icabod. Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel. Es decir, sucedió algo que para ellos nunca iba a suceder. Que el arca fuera capturada, para ellos era algo totalmente insólito, increíble, difícil de aceptar. Y aquí es donde yo termino esta enseñanza. Uno siempre debe estar preparado. Porque aquello que menos uno espera que va a suceder, va a suceder. Lo que uno menos espera que va a pasar. Y cuando esas cosas llegan, uno tiene que decir, siempre supuse que no, pero aquí está sucediendo, aquí está pasando, Señor. Ellos nunca pensaron que el arca, por eso dice Icabod, la traspasada es la gloria de Dios. Traspasada. Vean ustedes que para ellos lo importante en este momento no es que murieron 30,000. Para ellos lo importante no es que murieron los 2 hijos del sacerdote Elí o que muere Elí mismo, sino que para ellos es la gloria de Dios ha sido traspasada. En otras palabras, la causa de Dios para ellos es prioritaria. Y cuando uno tiene la causa de Dios por un lado y la causa humanista por otro lado, uno tiene que defender la causa de Dios. Aunque uno tenga que morir en esa batalla, en esa pelea, uno tiene que defender la causa de Dios. Así que Icabod va a vivir como un testimonio cuando la gloria de Dios había sido traspasada. Que Dios les bendiga. No sé si tienen ustedes alguna pregunta.